Muy buenos días, querida familia. Es un gusto para nosotros estar con ustedes esta mañana. Ay, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal este arranque? Se ve que ya sí estoy tomando mi cafecito, ¿verdad? Sí se ve, qué bueno. Espero y se encuentren muy bien, querida familia. Ya la orquesta, bájenle un poquito. Ahora sí ya. Es un gusto para mi esposita y para mí estar con ustedes esta mañana, dándole gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos regala acá en la ciudad más hermosa del planeta, Cuernavaca, Morelos. Claro que sí. Con la vegetación más increíble en el estado más bello de todo el planeta, el estado de Morelos, claro que sí. Así es que les damos la bienvenida y también a los que están en otras partes de la ciudad, en otras partes del país, en otros países también, les damos la bienvenida a todos ustedes. Es un gusto para nosotros el podernos reunir a través de la tecnología y poder juntos estar estudiando las escrituras, esta bella mañana que Dios nos regala. Así es que, pues bueno, vamos a orar, vamos a dividirnos las oraciones. De acá, ¿quieres tú orar algo o yo oro esto y tú esto? Sí, pues empezamos pues. Vamos a orar, querida familia. Señor, te agradecemos por este día, Señor, gracias por la mañana que tú nos das, gracias por el aliento de vida que pones en cada uno de nosotros, gracias porque podemos ver en ti el camino en el cual seguir, gracias porque podemos seguir confiados, sabiendo que tú eres el que abres y cierras puertas a nuestro alrededor, Señor. Señor, venimos hoy ante ti pidiéndote, suplicándote, Señor, que limpies nuestros corazones y nuestra mente para poderte ser agradables, Dios. De todos aquellos pecados que hemos cometido hasta este momento, Señor, queremos ponernos a cuentas y dejar que tú nos transformes, buscar el arrepentimiento real, Señor, para no volver a cometer lo mismo una y otra vez, Señor. Sabemos que tu misericordia es enorme, que tu gracia es grande, Señor, que nos amas con ese amor profundo y por el cual tú has entregado y has provisto de una solución para poder tener esta vida eterna, Señor, que es en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por la provisión que tú das cada día. Y Señor, esta mañana queremos venir ante ti a pedirte por estas necesidades que muchos de nuestros hermanos nos expresan, que tú les has puesto esa carga también en sus corazones y interceden por otras personas, Señor, y no solamente por ellos mismos, sino para ayudar a alguien más. Y Señor, en esta mañana sabemos que todas las personas, algunas no las conocemos, pero eso no es importante, importa que tú conoces la necesidad de cada uno y que tú sabes cuál es la solución de cada uno de las necesidades que ellos están presentando, Señor. Te pedimos que en medio de estas aflicciones todos ellos puedan voltear a ti y sepan que tú estás con ellos, que su mirada esté fija en ti y no en sus circunstancias. Porque cuando fijamos nuestra mirada en ti, entonces todo viene con paz, aun y cuando las circunstancias sean adversas, porque sabemos que tú encaminas, que tú diriges y que tú sigues estando con nosotros, y para todo hay un para qué. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada uno de nuestras, pues de las personas que están aquí, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que intercedemos unos por otros. Te pedimos que tú seas con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, querida familia, vamos al estudio del día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 10, un capítulo maravilloso, es un capítulo delicioso que realmente trae mucha paz, mucho ánimo, pero también tenemos que entender que, adivinen que el capítulo 10 de Juan viene después de el capítulo 9. Y aunque digas, ajá, es verdad, es decir, hay una secuencia. Recordemos que cuando el apóstol Juan escribió, no escribió con separación de capítulos ni separación de versículos. Eso fueron muchos años después con la finalidad de poder facilitarnos a nosotros la localización. Pero el Evangelio de Juan es una sola carta, es un solo evangelio desde el inicio hasta el final, no hay separaciones. Entonces, esta separación del capítulo 9 al capítulo 10, a veces uno pensaría que se rompe la idea o que son diferentes ideas o diferentes momentos, pero es un mismo contexto. Entonces, es importante que ahorita que estamos arrancando el capítulo 10 entendamos que es el mismo contexto del capítulo 9. ¿Se acuerdan que en el capítulo 9
ya lo estudiamos a profundidad, de que nuestro Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Después las autoridades, que son los sacerdotes, el gobierno, que eran los sacerdotes, llamaron al ciego de nacimiento y lo estuvieron cuestionando, y fue cuando precisamente el ciego de nacimiento les contestaba y les decía, bueno, pues ¿quieren hacerse ustedes también discípulos de Jesús? Y ellos decían, no, pues serás tú su discípulo, etcétera. Pero vemos claramente a unos sacerdotes a los cuales Dios delegó la responsabilidad de enseñar las Escrituras, de cuidar del rebaño de Dios, de alimentar al rebaño de Dios, de proteger al rebaño de Dios, y ver claramente cómo estas autoridades, estos sacerdotes, realmente no pudieron reconocer, sus vidas eran completamente aparte de lo que ellos enseñaban, eran incongruentes, como nuestro mismo Señor Jesucristo les dijo en Mateo capítulo 23. Describe ahí en capítulo 23 de Mateo claramente lo que Dios veía de los sacerdotes, de los pastores de Israel. Y este cumplimiento de Ezequiel capítulo 34, que es con lo que vamos a arrancar, porque tú y yo no podemos entender el capítulo 10 de Juan si no leemos Ezequiel 34. Entonces vamos a arrancar leyendo Ezequiel 34 precisamente para ir entendiendo el contexto de todo lo que está pasando aquí y el cumplimiento. En Ezequiel 34 es la promesa, es esa promesa que Dios da, y esa advertencia que Dios da a los pastores. Es decir, no a los pastores físicos de ovejas, sino a los que pastoreaban el rebaño de Dios. Es decir, al pueblo de Israel en ese entonces, a los que deberían de haber alimentado con la preciosa palabra de Dios, a los que debieron de haber protegido, cuidado de falsas doctrinas, de X y Y. Por eso estaban en el gobierno, por eso eran gobierno los sacerdotes, porque los sacerdotes era su encomienda a todo el pueblo, gobernarlos con la ley de Dios y cuidar de que el pueblo obedeciera a Dios y cumpliese la ley de Dios. Entonces, vemos que estos pastores no reconocieron al pastor de pastores, no reconocieron al creador del universo, no reconocieron al único Hijo de Dios, a pesar de escucharlo predicar muchas veces. Y vamos a empezar, lo titulé hoy La puerta está abierta, porque precisamente vamos a empezar con Ezequiel 34. Dice Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. En esta primer slide, o en este primer bloque, vemos claramente el dolor y el coraje de Dios contra aquellos que había delegado una autoridad y una responsabilidad, porque recordemos que toda autoridad que Dios da incluye una responsabilidad.
Y Dios dio al pueblo a los pastores, a los sacerdotes, les dio la responsabilidad de cuidar de las ovejas. Y aquí vemos unas características muy tristes. Es decir, lo que debían de hacer, pero más bien lo que estaban haciendo. Primero empieza, hay de los pastores en el versículo 2, que dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Una característica era que buscaban su propio beneficio antes que el de las ovejas. Se apacentaban a sí mismos, se cuidaban a sí mismos, pero no cuidaban del pueblo de Dios. Y dice, no apacentan los pastores los rebaños, o sea, no están para cuidar a los rebaños en vez de cuidarse a ellos mismos, ver por sí mismos, amarse a sí mismos, ¿no? Y luego dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Es decir, ¿sabes qué? Nada más utilizas a las ovejas para beneficio propio. Utilizas a las ovejas para tu propio beneficio, le está diciendo a los pastores. Y esto tristemente lo sabemos bien, ¿no? Esto tristemente no solo fue en esa época, sino que en esta época también vemos muchos mercenarios de la fe, muchos que lo único que quieren es trasquilar ovejas, quitarles la lana, vivir de las ovejas y vivir como reyes. Hay algunos que hasta lo presumen y creen que eso es porque Dios está con ellos, la bendición de Dios. No, son unos rateros de la fe y van a rendir cuentas delante de Dios. Así es que Dios está en contra literalmente de aquellos que se apacientan a sí mismos y no cuidan de las ovejas. Aquí literalmente Dios está enojado con los pastores, con los sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque se apacientan a sí mismos y no apacientan a las ovejas. Y buscan sacar provecho nada más de las ovejas, pero no cuidan de las ovejas. Y luego dice, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es decir, ¿sabes qué? Tú nada más buscas el beneficio, pero no proteges y no cuidas de ellas. No las alimentas con mi palabra, no las guías con mi palabra, no las sanas y encuentran la esperanza en la palabra de Dios, en nuestro Señor. O sea, realmente no me representas delante de ellos. Es lo que Dios está diciéndole a estos pastores, a estos líderes, que fueron los que realmente rechazaron la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, y utilizaron su posición que Dios les había dado. ¿Para qué? Para enseñorearse de las ovejas, para gobernar a las ovejas, pero sin ellos ser gobernados por Dios y no obedecer a Dios, en vez de cuidar de los hijos de Dios. Y algo que hace énfasis aquí nuestro Señor es precisamente del versículo 5, voy a seguir, versículo 5 dice, y andan errantes. Eso es lo que está pasando con las ovejas. Andaban errantes por falta de pastor, por falta de alguien que les enseñara las escrituras, que les guiara, que las alimentara. Y dice, y son presas. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Y el día de hoy, tristemente, muchos pastores que se apacentan a sí mismos y que nada más andan buscando el beneficio económico, tristemente muchas de las ovejas del Señor están creyendo mentiras y abrazan doctrinas y filosofías y abrazan una revoltura de cosas que son antibíblicas y ante Dios. Pero eso sí, no estamos preocupados por predicar la palabra. Yo me acuerdo en la palabra que dice el Señor que en los últimos tiempos que la palabra no será predicada, que dejarán de estar predicando la palabra en los últimos tiempos. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Tristemente, en muchos lados se predica mucho consejos, se usa mucho el marketing, no porque el marketing tenga algo de malo, sino porque aplicado no tiene nada que ver con la exposición de la palabra, y realmente empiezas a ver cómo se han desviado los mensajes del púlpito. En vez de predicar las escrituras, se predican otras cosas.
humanismo muchas veces, psicología en otras. Y déjame decirte, el mundo tiene todos los canales para predicar sus mensajes, pero el púlpito del Señor es para predicar la palabra del Señor, que es poderosa y suficiente. Y aquí ellos precisamente dice, son presa fácil las ovejas del Señor y todas son presa de todas las fieras del campo, de todas las filosofías y doctrinas, y se han dispersado y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, dice el Señor, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y algo que quiero hacer un énfasis es, dice el Señor, mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas, porque sabes que las ovejas son del Señor. Tú le perteneces al Señor. No le perteneces a la roca, no le perteneces al pastor Hugo Pisano, ni le perteneces a ningún otro pastor. Tú eres oveja del Señor. Yo como pastor tengo la encomienda de Dios de cuidar, de alimentar, de proteger, de defender a todos aquellos que me consideren pastor. Los que no me consideran pastor, obvio, yo no tengo autoridad sobre ellos y ellos tomarán sus propias decisiones, como tristemente en algunas ocasiones ha pasado. Pero aquellos que me consideran su pastor y que me respetan como su pastor, entonces yo puedo cuidar, puedo guiar, puedo instruir, puedo defender, puedo corregir también, disciplinar, para proteger ¿a qué? A las ovejas de Dios. Porque va a haber un día donde yo voy a presentar precisamente delante de Dios a aquellos que son sus hijos, son sus ovejas. Ninguna oveja me pertenece. Y hay tristemente muchas cosas en las iglesias que son erróneas, y una de ellas, de las más duras, es creer que las ovejas le pertenecen a un pastor físico. Y ninguna oveja le pertenece a ningún pastor. Somos cuidadores, somos nanas que alimentamos, cuidamos, protegemos y disciplinamos e instruimos y alimentamos y defendemos. Pero las ovejas no son nuestras. Las ovejas son del Señor. El día que yo o algún pastor terrenal muera por una oveja y resucite al tercer día, pagando sus pecados, entonces ese día podré decir que es mi oveja. Pero mientras eso no suceda, las ovejas no son mías, son del Señor. Y esto es algo que precisamente Dios dice. Yo les di a ustedes como autoridad, como pastores, les di mis ovejas para que las alimentaran, las cuidaran, las defendieran, y no lo hicieron, sino que abusaron de ellas, abusaron de la autoridad que les di, abusaron de ellas con violencia, las usaron para beneficio propio, se enriquecieron de ellas, trasquilaron ovejas para quitarles la lana nada más y se apacentaron a sí mismos en vez de apacentar a las ovejas. Por lo tanto, dice el Señor, yo les quitaré mis ovejas. Y en el versículo siguiente, versículo 7, dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño, dice el Señor. ¿De quién es el rebaño? Del Señor. Que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, sin quien las alimentara, sin quien las cuidara, sin quien las instruyera en mi camino, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, estaban más enfocados en la nueva casa, el nuevo carro, el viaje, no sé, ¿no? Tantas cosas que a veces tristemente uno se entera, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Es decir, que todos los pastores vamos a rendir cuentas de las ovejas del Señor. Y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas.
ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Se acabó, dice el Señor. Ya estuvo de que estén usando y abusando de mis ovejas, de mi rebaño, dice el Señor. Y esto es algo hermoso y algo duro para los que somos pastores y para todos los que están predicando la palabra del Señor. No son nuestras, son del Señor. Por lo tanto, tú y yo tenemos que cuidar. ¿Alguna vez te han encargado algo muy valioso? ¿Alguna vez te han encargado algo muy valioso que no es tuyo, pero lo estás cuidando? ¿No sientes una gran responsabilidad? Voy a hablar desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Si de repente alguien dice, ¿sabes qué? Te presto mi carro para que vayas a tal lugar, ¿no? Y te presta el carro y es un carro de lujo, ¿no? Imagínate que es un carro de lujo, un carro hermoso, así de lujo, y dices, ¡wow! ¿Y lo voy a manejar? Oye, qué miedo, hijo. Imagínate un rayoncito, no, me endeudo, voy a vender ¿cómo se llama? Ni vendiendo mi riñón puedo pagar el rayón de este carro, ¿no? O chin, si a alguien le llega a dar un llegue o algo, no, olvídalo, o sea. O de repente vas en la carretera y una piedra en el camino me enseñó que mi destino era cambiar el parabrisas, ¿no? Imagínate. Pues la gran responsabilidad que sientes cuando alguien te da algo valioso, ¿no? Dices, chin, qué peligroso, ¿no? Qué responsabilidad. Ahora, otro nivel ya más grande es cuando alguien te dice, te encargo a mi hija o te encargo a mi hijo. Te da la confianza, te deposita la confianza de que cuides a su hijo o a su hija. De tal vez va a ir con tu hijo o con tu hija al parque, o va a ir con tu hijo o con tu hija a algún lado, y te está dando la confianza y la gran responsabilidad de que está poniendo en tus manos lo que más ama, su hijo o su hija. Y es una gran responsabilidad cuidar de hijos ajenos. Es una gran responsabilidad. Imagínate que les llega a pasar algo, que se caigan, ¿no? en el juego y se raspe, o no, hombre, tú te sentirías fatal y dices, ¿y ahora qué cuentas le voy a entregar a la mamá o al papá? Que no los cuidé. ¡Qué gran responsabilidad! Ahora, otro nivel es cuando Dios descansa en los pastores almas, el alma eterna de las ovejas. Y te dice, aliméntalas, cuídalas, instrúyelas, disciplínalas también, pero instrúyelas en mi camino y que no se aparten de mi camino. Y está bien heavy, está súper fuerte. Y eso es lo que Dios le está diciendo en Ezequiel 34 a los pastores. ¿Sabes qué? Se dispersaron mis ovejas, se fueron, se apartaron de mí, se salieron del redil y se las comieron, ¿qué? Filosofías, doctrinas, religiones, les metieron cosas en la cabeza y ahora resulta que ya el Dios Todopoderoso ya no es su Dios. Ya dejó de ser su Dios. Ahora pues hay muchos dioses, o yo también soy Dios, o yo también puedo llegar a ser Dios. O mira, en vez de confiar en el Señor, tú puedes, y tú eres Juan Camané, y tú eres la felicidad está dentro de ti. Busca tu paz interior, y te empiezan y ya se fueron por las tortas. ¿Por qué? Porque entonces ya no necesitas a Dios, ya no necesitas a Cristo. Mira, sí, Cristo, sí, pero también puedes orarle a tal otra persona, o puedes pedirle a otra persona porque es bien milagrosa, o porque tal otra persona te puede hacer el milagrito, o también es intercesor o intercesora, y ya se fueron por las tortas, porque ahora ya no necesitas a Cristo, porque ya hay otros caminos, ya hay otras puertas, ya no necesitas a Dios, ya. Entonces dice, ¡ay de ustedes, pastores! ¡Ay de ustedes! Voy a demandar el alma, voy a demandar el alma de mis ovejas. Porque ustedes permitieron que se perdieran, que se extraviaran, y que otras filosofías, otras doctrinas, otras inclusive religiones o formas de pensar las perdieran. Por tanto, oíd palabra. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas,
sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Se acabó, se acabó. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Te lo repito, y esta es la clave. He aquí yo mismo, dice el Señor, yo mismo. ¿Qué significa yo mismo? Que Él vendrá a buscar sus ovejas. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco. Su aprisco es el lugar donde mete a las ovejas. Es como un pequeño redil hecho de piedras. Ese es el aprisco y hay una sola puerta y ahí está el pastor. Y el pastor se duerme precisamente en la puerta. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, dice el Señor, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Qué es lo que nuestro Señor está diciendo? Por cuanto los pastores a los cuales yo les delegué la responsabilidad de predicar mi palabra, de cuidar de mi rebaño, y no lo hicieron, yo mismo iré, y yo mismo apacentaré, y yo mismo iré por la perdida, yo mismo iré y sanaré la perniquebrada. Yo las traeré y las sanaré y las fortaleceré y las pastorearé, y yo seré su pastor y ellas serán mi rebaño. Y les daré aprisco, un lugar, un redil donde ellas iban a entrar, y en ese redil las protegía de los lobos. Y el que dormía en la puerta era el pastor para protegerlas en las noches. Yo mismo les daré todo eso, protección, las alimentaré, las sanaré, iré por las perdidas. Y te digo algo, esa palabra se cumplió en ti y en mí. Tú y yo andábamos perdidos. Romanos capítulo 3. Cada quien se apartó por su camino. Éramos ovejas perdidas. Y tristemente tú y yo no fuimos, como nación en México, no hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Nos han instruido en religiones. Y podemos conocer muy bien la religión y no conocer la Biblia. Y es lo que muchos pasan. Todo mundo conoce la religión, todo mundo conoce la que quieras, la católica, la cristiana inclusive, porque muchos conocen sus propias denominaciones cristianas y no conocen la palabra de Dios y no conocen, ¿y cómo dices que no conocen la palabra de Dios siendo cristianos? ¿Sabes por qué? Porque se predican muchas cosas que son antibíblicas y nadie entre la gente dice eso es antibíblico. Se lo tragan y lo creen y dicen esto es palabra de Dios. Y hay tradiciones en muchas denominaciones cristianas que son antibíblicas. Y se predican cosas antibíblicas en muchas iglesias cristianas.
No solo la iglesia católica, la cristiana, la gente conoce muy bien su religión, pero ¿cuánta gente conoce las escrituras? ¿Cuánta gente investiga que lo que están predicando lo checan a ver si es verdad o es mentira? ¿Cuánta gente? Por eso tú y yo tenemos que estudiar las escrituras para que no nos vendan algo que es mentira. Cuando tú y yo estudiamos las escrituras vemos, ¿sabes qué? Esto que está diciendo es mentira. Dios enseña todo lo contrario. Me digan lo que me digan, las escrituras son la máxima autoridad. Y si hay hombres que predican o sacerdotes o pastores o autollamados apóstoles o autollamados profetas y todo, que hablen cosas que van en contra de la palabra de Dios, sean malditos, como dice Gálatas capítulo 1. Si alguno os predica diferente evangelio del que hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Porque el predicar la palabra de Dios es alinearse a lo que Dios... Y muchos dicen, es que el Espíritu Santo está diciendo, no se limita a la Biblia. Entonces déjame decirte algo. Al Espíritu Santo del que tú hablas no es el Espíritu Santo de Dios, el único. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada y escrita por el Espíritu Santo. Y no se puede contradecir porque el Espíritu Santo es perfecto. Y no se contradice. Y cuando alguien dice que el Espíritu Santo le dice algo que va en contra de la Biblia, entonces es ridículo. Es anatema. Querida familia, queridos amigos, tú y yo hacemos bien a estar atentos a la palabra de Dios como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y tú y yo fuimos de esos que no estudiamos las escrituras, que creíamos todo lo que nos enseñaban y ni siquiera investigábamos si era verdad o era mentira. Todo lo que tú crees sobre Dios, investiga si es verdad. Porque de eso depende tu vida eterna. De eso depende a dónde vas a ir el día que mueras. No depende de lo que Hugo diga. No depende de lo que tal apóstol o profeta o sacerdote o religión o movimiento diga. Eso no te va a Dios no le va a importar para nada. Dios puso su preciosa y poderosa palabra en nuestras manos. Dio su Santo Espíritu para todo aquel que quiere recibirlo. Dios entregó lo que más amaba por nosotros, a su único Hijo, para perdonarnos y para darnos vida eterna en Él. Querida familia, Dios ya lo dio todo. Tú y yo, ¿qué nos queda? Ya Dios pavimentó el camino. Dios nos puso hasta la alfombra roja para que caminemos hasta sus brazos. Y es lo que está diciendo a los que yo les delegué la responsabilidad de predicar mi palabra, de instruir, de cuidar. ¿Sabes qué? Se apacentaron a sí mismos y no cuidaron del rebaño, por lo cual el rebaño fue disperso. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que el mismo Jesucristo, el pastor de pastores, vino a rescatar a los que nos habíamos perdido, a los que andábamos perdidos. Y es lo que está diciendo en este pasaje. Yo iré y rescataré a la que trae la patita rota, a la que está bien herida, a la que está en depresión, a la que está en soledad, a la que se está divorciando, al que se está divorciando, al que está en pornografía, al que está en alcoholismo, al que está en una infidelidad, al que está con drogas económicas, aquel que está viviendo violencia familiar, aquel que sus padres no le importan y está como niño, como joven, abandonado. ¿Sabes qué? Cristo Jesús vino a rescatar a todas esas ovejas perdidas. Vino por ti, vino por mí. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir amén? Es verdad. Él me rescató. Me rescató de la esclavitud a la pornografía, me rescató de la esclavitud a la depresión, me rescató de la falta de propósito en mi vida, me rescató del orgullo, de la vanidad, del solo soñar en el hoy y ahora, mis planes, mis proyectos, mi vida, mi yo. ¿A cuántos? El pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores vino por nosotros a rescatarnos.
Y eso es el mensaje con el cual debemos de tener súper claro, porque los pastores no cuidaron del rebaño. Y dijo el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y yo las reconoceré. Ese precioso Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero déjame decirte algo, el versículo 1 es el fundamento de todo lo demás. La pregunta es: ¿Jehová es tu pastor? Y si Jehová es tu pastor, entonces nada te faltará. Pero si Jehová no es tu autoridad, si el Señor no es tu autoridad, si tú sigues siendo tu propia autoridad, si tú sigues decidiendo por tu propia vida, entonces el Señor no es tu pastor. Yo no soy pastor de aquellos que no me consideran pastor, aunque vayan a la roca y aunque tengan muchos años en la roca. Yo no soy pastor de muchos. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo: tienes que hacer esto y irte por acá, no, se van por el lado contrario. Tienes que renunciar a esta relación, no renuncian y acaban divorciándose. Tienes que hacer esto, no, y acaban haciendo su voluntad. Yo no fui su pastor. No soy policía, soy pastor. Pero yo no soy pastor de aquellos que quieren hacer su propia voluntad. Yo soy pastor de aquellos que quieren que yo los guíe, conforme a las Escrituras, por supuesto. De la misma manera, si Jehová es tu pastor, entonces tú te dejas guiar por el Señor. No haces tu propio camino a tu manera y tomas tus propias decisiones conforme a tus propios conceptos y preceptos. Si el Señor es tu pastor, entonces Él manda y tú no. Si el Señor es tu pastor, el creador del universo, Jehová de los ejércitos, es tu pastor, entonces lo que está en la Biblia lo obedeces. Si el Señor es tu pastor, no importa tu opinión o la mía, obedeces lo que Dios manda en su palabra y tan, no lo cuestionas. Y te voy a decir algo: Jehová sí es mi pastor y Él es mi autoridad. Y ¿sabes qué? Nada me falta. Y si Jehová es tu pastor, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará tu alma en los momentos más tristes, más difíciles. Te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está contigo, porque el Señor está conmigo. Su vara y su cayado nos infunden aliento, su disciplina también nos infunde aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, Señor. Mi copa está rebosando porque el Señor lo llena todo en mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y en su casa moraremos por largos días, si Él es tu pastor. El Salmo 100 me encanta. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Sabes qué? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es el buen pastor y Él cuida de sus ovejas. Y por cuanto muchos nos dispersamos, muchos nos alejamos, cada quien agarró por su camino, como dice Romanos 3. Él vino a rescatar a los que nos habíamos perdido.
Él vino a sanar a los que estábamos lastimados o enfermos. Él vino a restaurar vidas, a restaurar familias. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y por cuanto los líderes, los pastores de Israel, le fallaron a Dios, se apacentaban a sí mismos y usaban al pueblo para su propio beneficio. Entonces, Dios mismo dijo: yo mismo iré y rescataré mi rebaño. Yo mismo iré y seré su pastor. Yo mismo iré y pastorearé mis ovejas. Y esa es la introducción al capítulo 10. El capítulo 10 es eso. Nuestro Señor Jesús es el buen pastor. Y es el cumplimiento precisamente. Es el cumplimiento de esas profecías. Juan 10. De cierto os digo. Cuando Jesús repite de cierto, pongan mucha atención, alerta, pon atención. De cierto os digo, es un énfasis, es un sobreénfasis. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y aquí hay personajes que tenemos que analizar. Uno es la puerta, el que no entra por la puerta. ¿Cuál es esa puerta? En el redil. ¿Cuál es ese redil? De las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Y luego ese ladrón y salteador. ¿Quién es ese ladrón y salteador? Pues es lo que Jesucristo está diciendo precisamente. ¿Sabes qué? Estos pastores de Israel que yo puse, que yo les di la autoridad, ellos quieren estar con las ovejas, quieren llevarse a las ovejas, pero rechazan la puerta, no entran por la puerta, no quieren entrar por esa puerta. Ahora la pregunta es, ¿quién es esa puerta? Jesucristo mismo nos contesta esa pregunta en el versículo 7. La puerta es Jesús. Versículo 7 aquí de Juan 10. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo es esa puerta por la cual las ovejas podemos entrar al redil. Tú no puedes entrar al redil por otro lado como oveja. Tú y yo que somos ovejas, solo hay una manera de entrar al redil, al verdadero redil, y es por la puerta. Y esa puerta tiene un nombre: Jesucristo. ¿Quieres estar en el redil de Dios? Solo hay una manera. Solo hay una. Solo hay una puerta. No hay muchas puertas. Solo hay un mediador. No hay muchos mediadores. Solo hay un camino. No hay muchos caminos. Solo hay uno, que es Hijo de Dios, que murió por ti y resucitó al tercer día, y nadie más merece la gloria, la alabanza, la honra, nadie más merece tus oraciones, tus plegarias, nadie, porque todos fuera de ellos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos los demás somos creación, pero Él es el creador que te dice: ven a mí. Jesucristo no dijo: vayan a Él, vayan a ella, vayan allá, vayan, no. Jesucristo dijo: vengan a mí, vengan a mí. Él es la puerta, Él es la puerta. Volvió pues a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si Él es la puerta, el redil es el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque también dentro del redil, como dice el versículo 16, hay ovejas que no son de ese redil, no son de Israel. ¿Y quiénes somos? Tú y yo, los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a ti y a mí.
Tú y yo no somos del pueblo de Israel, pero también somos ovejas. Nos llama ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de Israel. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. No son dos rebaños, los de Israel y los gentiles convertidos. No. Son un solo redil, y ese solo redil es de todo aquel que cree y confiesa que Jesucristo es el Señor. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que solo podemos entrar al cielo, no a través de nuestras obras, sino a través de la única obra suficiente y poderosa para salvar un alma y rescatar un alma y darnos perdón de pecados y vida eterna. Y solo es en el único sacrificio y la única obra que vale, y es la de Jesucristo en esa cruz. Entonces, si tú crees esto, a través de Jesucristo entras al redil. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? Contundente, tajante, radical. Y nadie viene al Padre por mí. Nadie puede ingresar a ese redil del Señor si no es por Jesucristo. Nadie. La puerta es Jesucristo. Ese redil es ese Israel espiritual del cual formamos parte, como también lo habla nuestro Señor en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Las ovejas, los que escuchamos la voz, y vamos a ver en este pasaje de Juan capítulo 10, vamos a ver cuáles son las características de las ovejas de Dios. Y aquí nada más puse Dios. Escuchamos su voz y le seguimos. Y el ladrón son los que quieren a las ovejas, pero rechazan a Jesús. Es decir, pues sí, el ladrón quiere entrar por las ovejas, quiere acceder a las ovejas, pero rechaza el único camino, la única puerta que hay, que es Jesucristo. ¿Y quiénes son esos ladrones y salteadores? Son aquellos líderes religiosos que consideran que hay otros caminos para llegar a ese redil de salvación, pero no es Jesucristo. Jesucristo es la única puerta. Y es lo que Jesús está diciendo: yo soy la puerta, pero no quieren entrar por mí, porque no creen en mí. Y quieren entrar por otros lados que no soy yo. Entonces, esos son ladrones y son salteadores. Y está hablándole precisamente a los líderes religiosos. Yo soy la única puerta, ¿no? ¿Tú crees que hay otras maneras, hay otros caminos? Son salteadores, son mentirosos y son ladrones. Y es mentira lo que venden. Solo hay una puerta, solo hay un redil. Y esta imagen la dibujé hace rato en la mañana, no tenía nada que hacer y me puse a hacer el dibujo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 es uno de los pasajes también radicales, hermosos, poderosos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y eso lo enseña tu Biblia, la que tengas en tus manos, la que tengas. La ediciones Paulinas, la de Jerusalén, la latinoamericana, la Reina Valera, la de las Américas, la NBI, la Biblia que tengas. Lee 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero si tú crees o te han enseñado que hay muchos mediadores para llegar a Dios, que hay muchos intercesores para llegar a Dios, entonces arranca esa página de tu Biblia, arráncala porque no la crees.
Arráncala porque no la crees. Dices, esto es mentira, y arráncala y tírala. Y entonces lo que tú vas a creer es una mentira, porque la palabra de Dios es verdad y es poderosa. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más mediadores, no hay más intercesores. Y si tú crees algo, estás creyendo una mentira que te puede condenar eternamente. Porque hay una sola puerta para entrar al redil, y ese es Jesucristo. Porque hay un solo redil donde las ovejas estaremos, donde hay pastos, donde el pastor nos protege, el pastor de pastores. Pero los líderes rechazaban a Jesús y decían, no hay otras maneras. Pórtate bien, haz obras buenas para ganarte el cielo. ¿Quién le puede comprar el cielo a Dios? Con sus obras. ¿Qué obra que tú hagas o que cualquiera haga puede comprarle el cielo a Dios con tus obras? Es una abominación tan solo el pensar. Mis sacrificios, voy a sacrificarme. ¿Para qué? Para ganarme el favor de Dios. Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué sufrió Él? Es una abominación, todas esas formas de pensar, es una ofensa a Dios, es una ofensa a la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es suficiente para salvar. La cruz de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. La cruz de Cristo es suficiente para darnos vida eterna. No son mis obras. No hay más mediadores. Y Cristo Jesús le está diciendo esto a aquellos fariseos, a estos sacerdotes que rechazaron a Jesucristo. Y que decían son unos ladrones, salteadores. Porque yo soy la única puerta para entrar a ese redil. Y las ovejas entrarán en ese redil. Solo hay una puerta, y ese es Jesucristo. Solo hay un mediador, y ese es Jesucristo. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Él es el único que se dio en rescate por todos, nadie más, nadie más. El apóstol Pedro diciendo esto en Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro diciendo esto en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra. Este Jesús es la piedra, lo dice Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, diciéndole a los líderes sacerdotes de Israel, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pedro. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12, el apóstol Pedro hablando que solo Jesucristo salva. Tan tan. Él es la puerta para entrar a ese rebaño. Él es el buen pastor. Él es. Juan capítulo 10 versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús
pero ellos no entendieron lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Querida familia, con esto terminamos. Solo Cristo es la puerta, y solo por Él entramos nosotros como ovejas. No entramos a su redil por marketing, no entramos por la psicología, no entramos por emoción, no entramos por milagros y señales, no entramos por la prosperidad, no entramos por nuestras buenas obras, no entramos por las religiones, entramos a su redil por el sacrificio de Jesús en la cruz. Tan tan. Entramos a su redil por su sacrificio en la cruz. Entramos a su redil por su sacrificio en la cruz. Él es la puerta. Él es la puerta. Él es el único Salvador. Él es el único. Él es el único. No hay más mediadores. No hay más intercesores. No hay obra buena que tú y yo podamos hacer que nos ganemos el favor de Dios. Él es la puerta. Y todo aquel que quiera o intente entrar es un ladrón, es un mentiroso, es un farsante. Solo en Cristo Jesús hay perdón. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Y si tú has creído lo contrario, te invito a que le pidas perdón a Dios, a que estudies tu Biblia y te des cuenta de la verdad y vengas a la verdad de Cristo. Y déjame decirte algo, Jesucristo es la puerta y Él está con los brazos abiertos diciendo: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, venid a mí, dice el Señor, tal y como estás, con tus luchas, con tu falta de fe, con tus problemas, con tus necesidades o con tu agradecimiento, como estés, en las buenas o en las malas, o estés en prosperidad o estés en necesidad, ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la puerta, la única puerta para entrar a su redil. Y esa puerta está abierta para ti y para tu familia. Ven a Cristo Jesús. Entrégate a Él. Pídele perdón por lo que tú ya sabes. Dios lo vio todo, lo escuchó todo. Él te conoce muy bien. Pídele perdón. Y esta mañana reconcíliate con Dios y entra a ese redil donde Él es el buen pastor, donde Él apacentará a sus ovejas, donde Él nos defiende, nos protege, nos guía. Entra por la única puerta. Ahí cierra tus ojos en tu lugar, sin importar los que están a un lado o atrás. Pídele perdón, sabes que tienes que pedirle perdón, y deja que Él sea tu pastor. Ponte bajo su guianza, bajo su cuidado, bajo su autoridad. Déjate instruir y guiar por Él. Y dile: Señor Jesús, sé mi pastor. Quiero ser tu oveja. Tú eres esa puerta y la única puerta para entrar a ese redil. Te entrego mi vida, Señor. Mi ser, todo lo que soy, lo pongo a tus pies. Te pido que derrames
tu Espíritu Santo en mí. Séllame con tu Espíritu Santo. Entra en mí, Espíritu Santo. Lléname de ti. Yo creo que Jesucristo es el Señor, es mi Salvador, y que su sacrificio en la cruz es suficiente para perdonarme y darme vida eterna. Te entrego mi vida hoy, Señor. Y gracias, Padre, por haber dado tu único Hijo por amor a mí, para salvarme. Amén. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. El día de mañana tenemos nuestra reunión de varones. Todos los hombres los espero en la iglesia a las 8 de la noche. Los esperamos también a las 8 de la mañana a todos, hombres y mujeres, los que puedan, mañana a las 8 de la mañana en la iglesia para estar orando, tener un tiempo de oración. Así es que primero Dios, nos vemos mañana 8 de la mañana y 8 de la noche me veo con los varones. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Ha sido un placer para mí estar con ustedes compartiendo la hermosa y poderosa palabra. Y primero Dios, estamos aquí para servirles. Ya falta poco para reunirnos. Primero Dios, ya estaré transmitiendo desde la iglesia y próximamente ya estaremos reunidos todos en la iglesia. Les daré la fecha con tiempo, ya que hayamos terminado algunas cosas que necesitamos todavía de entrada y salida de vehículos. Pero primero Dios, ya pronto estaremos reunidos todos. Que Dios los bendiga. Y no se vayan, los niños tienen la iglesia de los niños ahorita. Así es que vayan por los niños y disfruten este tiempo de estudiar la palabra en la Roca Kids. Que Dios los bendiga.